Amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Ingenieros e ingenieras. Hoy, sábado 21 de junio, iniciamos el programa Palabra de Ingeniero que se emite gracias al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Reciban el saludo cordial del decano, el ingeniero Óscar Rafael Anyosa. En la dirección y producción periodística del programa, la licenciada Silvia Rodríguez. En la conducción, Fernando Llamosas. Gerson Puente en las cámaras de rtvciblima.com. Y estamos también, por cierto, a través de rtvradiosanborja.com, la televisión de la radio. Bueno, señoras, señores, iniciamos el programa con mucha expectativa. Con gran expectativa, pues los temas a tratarse son definitivamente cruciales. Esta semana circuló la noticia que la construcción de la línea 2 del metro implicará el traslado de varias industrias fuera de la ciudad. Además, el próximo 15 de julio te anuncian que estará ya implementado el corredor de las avenidas Tacna, Garcilaso y Arequipa. Ante este panorama y conscientes de la trascendencia de que se adopten buenas soluciones a la problemática del transporte en Lima y Callao, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, señoras y señores, ingenieros, ingenieras, va a realizar un foro del 2 al 4 de julio con la participación de las entidades responsables, incluso con candidatos al sillón municipal, es decir, a ser alcaldes o alcaldesas de la Municipalidad Provincial de Lima. Un adelanto de todo ello en los próximos minutos, en diálogo con especialistas invitados. Estará la ingeniera Fanny Eto y el ingeniero Edward Santamaría. Bueno, en otro ámbito de la noticia, 8 de la mañana con 4 minutos, en otro ámbito de la información y próximos a la celebración de la Semana de Ingeniería Pesquera, tendremos en estudios al ingeniero Carlos Arroyo Zúñiga, que nos va a presentar un documento valiosísimo, que es la guía metodológica para la investigación de los delitos ambientales en el subsector pesquería. Y más adelante, las denuncias de corrupción en la política nacional, que es un indicador del poco liderazgo. Abordaremos el tema con la doctora e ingeniera química Ana Rosa Andanilla, de la empresa Herex. Bien, señoras y señores, 8 de la mañana con 5 minutos. Palabra de Ingeniero llega a ustedes a través de los 91.1 de la frecuencia modulada de Radio San Borja y vía internet por www.radiosanborja.com. Ahí tenemos las cámaras de la televisión y la señal del canal del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental www.rtvciblima.com. Señoras y señores ingenieros, damos inicio a la entrevista con nuestra primera invitada, la ingeniera Fanny Eto, consultora y exdirectora general de transporte. Ha sido gerente de los estudios del proyecto del Metropolitano. Ha tomado también parte en el Plan Maestro de Lima y Callao al 2030, un estudio financiado por JICA, o se pronuncia JICA, ¿no? JICA, J-I-C-A, del Japón. Ingeniera Eto, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, bueno, señora. ¿Cuál es la importancia del plan maestro del transporte para Lima y Callao, que tanto lo necesitamos definitivamente, ingeniera Eto? Cuéntenos. Es un estudio el más importante y el que es el termómetro de la demanda y de toda la problemática del transporte, en el cual se determina no solamente los problemas de tránsito, sino dónde está la demanda real del transporte, ¿no? De todo tipo de usuarios, desde los que caminan hasta los que usan ahora, podemos decir, el metro, ¿no? Transporte de carga, taxis, transporte privado, transporte particular, que se ha incrementado últimamente, las mototaxis, es decir, todo lo que circula por la ciudad. Las mototaxis que han inundado toda la ciudad, ¿no? Que ha subido casi 300%, ¿no? Respecto al Plan Maestro del 2004. ¿Podríamos decir cómo es su apreciación, ya que usted ha trabajado en el plan en Metropolitano, el proyecto Metropolitano, coincide con la forma en que se está avanzando en la reforma del transporte actualmente, ingeniera? No solamente trabajaba en el Metropolitano, también trabajamos lo que era la propuesta de corredores complementarios que ahora recién se está implementando. Justo no se tenían los recursos, no se tenían los estudios, y esto fue financiado por el BID y el Banco Mundial en el año 2005.
y terminando en julio del 2006 todos los estudios. Se analizaron todas las propuestas de rutas, todos los escenarios, cuáles eran los diseños más importantes que requiere Lima de acuerdo a la demanda. Pero estamos hablando pues de 2005-2006 y se plantearon dos escenarios, uno primero para el 2007 y otro para el 2012. Entonces, pero implementarlo requiere pues del menor impacto. En ese momento se decidió primero el metropolitano, hacer la racionalización de rutas y de ahí comenzar paulatinamente con cada corredor. Pero no era ir de frente con infraestructura porque la Municipalidad de Lima no tiene el presupuesto que se requiere. Si hacemos memoria, se habla ahora de la línea 2, ¿cuál es su presupuesto? En el año 2004-2005 que se hizo el plan maestro, se propuso 4 líneas de metro, 15 corredores, 68 proyectos de infraestructura vial, gestión en tránsito y todo sumaba un poco más de 5.500 millones de dólares. Pero el Estado no puso nada y dijo pues que Lima vea qué hace. Entonces por eso que se avanzó con un primer corredor. Pero el reordenamiento iba a ser total, porque el 6% que cubría el metropolitano no era suficiente. Entonces, con los pocos recursos que se tenía, se comenzó a plantear este reordenamiento y eran 10 corredores, ¿no? 10 corredores que se supone lo iba a implementar la Gerencia de Transporte Urbano, ¿no? Entonces, cuando se hace el análisis de estas rutas, se habla de troncales, de corredores colectores, incluso alimentadores. Y cuando vemos alimentadores, el uso de la combi en las zonas periféricas y en las zonas altas, porque la combi sí puede trepar. En la entrevista que se hace en el 2012 y se termina en el 2013, la gente en los cerros se queja del uso de las mototaxis, porque les cobran $1.50 para llevar a sus niños al colegio, que es unos cuantos metros, pero en las laderas del cerro. Sin embargo, para ir a una pista principal cobran 50 centavos. Entonces los pobres son más afectados. Y ellos prefieren la combi, porque de todas maneras hace ruta. O sea, no hay que canibalizar tanto, ¿no? O sea, cuando uno analiza el transporte, tiene que ver todas las aristas y todos los usuarios, claro, todas las necesidades. Definitivamente, el análisis que usted nos ha hecho es interesante, porque justamente le iba a preguntar qué contempla este plan maestro para Lima y Callao, y nos ha hecho una descripción y conlleva varios aspectos que incluso está también el plan, el estudio financiado por JICA, ¿no? Por Japón, ¿no? Sí. Pero si vemos mototaxis, vemos combis, y que las combis son satanizadas en el centro de Lima, definitivamente, y no solamente por el uso que dan, sino también por el tipo de conductores, el perfil humano que conduce justamente estos vehículos, y que en más de una ocasión vemos los accidentes que se dan, ¿no? Que todo eso también está dentro del estudio que usted está realizando. Sí. La proyección dentro del financiamiento, y aquí va la pregunta, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que se ha podido llegar con el estudio que ha sido financiado por JICA? Sí, se compararon los dos planes con la nueva base de datos de la matriz origen y destino, y realmente hemos encontrado datos muy significativos. Por ejemplo, se ha incrementado el transporte particular, que tiene que ver con el tema de, hay unas van que hacen las empresas y que hacen el servicio de transporte de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque no hay un sistema adecuado totalmente en la ciudad. Se ha incrementado las mototaxis, como le dije, en un 300%. Han bajado el uso de transporte de combi en cierta medida. ¿Por qué? Porque ha habido mitigaciones y eso está bien. O sea, unidades más grandes en el centro porque no se tiene mayor cantidad de pasajeros. Por lo tanto, para una mejor circulación hay que subir de categoría en el nivel de capacidad, ¿no? Que para eso son los corredores. Y justo para el tema de corredores, yo le dije que había 2 etapas. Se ha tomado el escenario 2012 de frente, cuando se tiene que pasar primero por la previa. La previa tenemos un desorden de rutas, con superposición, con multiempresas en una misma ruta, haciendo el mismo recorrido, con diferente tipo de unidades, con diferentes años de circulación. Entonces, lo primero que hacemos es, organicemos los corredores, hacemos una especie de ruta troncal, primero como funcionamiento, y de ahí a los 5 años vienen recién la inversión en infraestructura y los BRT. ¿Por qué? Porque el usuario también no puede,
el transportista, tienen que irse acondicionando a estas nuevas rutas, porque Chile lo toman a veces como ejemplo, pero el Transantiago fue un caos, porque no invirtieron en infraestructura. Y ahora las concesiones solamente se están dando a los buses. Hay que invertir en infraestructura. Es decir, se está cumpliendo desde el momento mismo de la concepción de este plan a la fecha. ¿Se está cumpliendo los planes? ¿Y qué tenemos de aquí al 2030, ingeniera Fanietto? En cierta manera se ha seguido con los lineamientos de políticas que se decidieron en ese momento, de ir con la línea 1 del COSAC, la línea 1 del tren. Se tenía la línea 2 del COSAC, la línea 2 del tren, que formaban las cruces para mover de norte a sur y de este a oeste. Usted nos dice el plan de política o el plan técnico. Y también el plan técnico, ¿no? ¿Y qué sucede? Que se hizo una investigación para la red de metro que se colocó, que Lima, por la cantidad de pasajeros o de usuarios de transporte público y la población, sí requiere metro. El punto estaba que en ese momento el gobierno no decidió invertir. Estamos hablando del 2004, 2005, 2006, 2007. Recién con Alan García se empuja esta iniciativa y también porque ya teníamos a puertas el metropolitano, ¿no? ¿Cuál es el panorama que usted prevé para el 2019? Justamente nos acerca un evento muy importante, la sede de los Panamericanos en nuestro país. Bueno, si se sigue el ritmo que se está trabajando, esperemos que tengan la línea 2 implementada, por lo menos de la parte de carretera central hasta el centro, que es donde existe la mayor demanda, que era anteriormente la ruta del Metropolitano 2. Sin embargo, los estudios económicos financieros determinaban que el Metropolitano era el más conveniente, por ser más económico y tenía cierta demanda. La inversión en un metro subterráneo es bien alta. Entonces, la demanda hay que analizar, ¿no? Entonces, con esta actualización del plan maestro, no solamente revisamos la red que estaba planteada, sino que comenzamos a encontrar vacíos y necesidad de demanda y se crea la línea 6. Se analiza el sistema que debería ser, porque no es que yo quiera un metro que sea elevado, que sea subterráneo, sino que la demanda misma y la cantidad de pasajeros por hora por sentido determina qué tipo de sistema requerimos. Y en ese caso, se analizó que la línea 4 y la línea 6, por el tipo de continuidad de las vías, podría ser un tipo monorriel, que ahora se está implementando para el Mundial de Brasil. Se ha trabajado ese tipo de sistemas, ¿no? Ingeniera Fanietto, usted será expositora del Foro sobre Ordenamiento Territorial y Transporte en Lima y Callao, que organiza el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, 2 y 4 de julio. ¿Cuál será su tema y la invitación para la presencia del público, la asistencia, ¿no? Sí, justo vamos a hablar todos los resultados que se ha obtenido y la comparación del Plan Maestro 2004 y el Plan Maestro 2012. Ahí vamos a explicar pues cómo han migrado los modos de transporte, cuál ha sido el impacto del metropolitano, del tren que hemos evaluado a nivel de servicio. Sacan lo negativo de los sistemas, sin embargo, hemos visto que más del 80% en los dos casos acepta como un mejor sistema de transporte. El 4% de usuarios de transporte privado, o sea, los que tienen auto, han dejado su auto para usar el metro o el metropolitano. El 2.5% ha dejado el taxi. Y la mayor concentración de viajes en estos dos sistemas es por trabajo y a trabajar. Por trabajo es cuando tienen que hacer diligencias o hacer otras actividades movilizadas dentro de su trabajo, ¿no? Dentro de su actividad. Entonces, casi más del 50% se moviliza por trabajo. ¿Por qué? Por la rapidez. Qué interesante. Ingeniera Fanietto, gracias por consultora. Ha sido directora general de transporte. Y, por cierto, la invitación para que usted haga que acudan este 2 al 4 de julio. Invitación. Sí, vamos a estar viendo el tema no solamente de transporte urbano, sino de ordenamiento territorial, que es muy importante porque una ciudad eficiente se tiene que diseñar. Lima es como una mancha de aceite que se va expandiendo y se va haciendo ineficiente. Los sistemas no pueden cubrir todo. Por eso que los vehículos no pueden hacer rutas tan largas. Perfecto. Hay que diseñarlas, ¿no? Ingeniera Fanietto, así que invitamos a los ingenieros y el público en general, ¿no? Del 2 al 4 de julio, este foro
sobre ordenamiento territorial y transporte de Lima y Callao, que va a ser muy interesante no solamente para ingenieros e ingenieras, sino para el público en general, profesionales que abordan estos temas que afecta y que podría aliviar y debería aliviar definitivamente a la población. Gracias por estar con nosotros en... Sí. El día de ayer, hemos estado en transparencia, ¿no? Apoyando un poco a los candidatos, y realmente se les ha invitado también al foro porque se está trabajando, porque se han dado unos lineamientos y unos acuerdos que se van a firmar justo el 2 de julio. Al mediodía creo que va a haber una conferencia de prensa donde todos los candidatos van a suscribir. Qué bueno que los candidatos tengan la visión y tengan el concepto claro de que antes que una política es el aspecto técnico para iniciar un trabajo. Gracias, ingeniera Fanit. Vamos a una pausa, 8:17, palabra de ingeniero. 20 minutos, señoras y señores ingenieros, 8 de la mañana con 20 minutos, palabra de ingeniero. Amigos, vamos a continuar, y esta vez para conversar con el ingeniero Edward Santamaría, ya lo habíamos anunciado al comienzo, ingeniero civil con quien vamos a tratar sobre la sostenibilidad del transporte en Lima. Para continuar con el transporte, que es un tema recurrente, acuciante, preocupante y a solucionar. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, bienvenido. La problemática del transporte la vivimos a diario, bueno, es un tema de todos los días. ¿Cuál es su análisis? Bueno, muchos se preocupan solamente por el tema de la congestión y los efectos en llegar tarde al trabajo. O llegar temprano. Claro, que es el efecto contrario. Uno quiere llegar temprano, pero llega tarde. Y en realidad el transporte es muchísimo más complejo que eso, ¿no? Una manera de descomponer la complejidad del transporte podría ser cómo podríamos, digamos, dividir esto en tres preocupaciones principales, que podrían ser una preocupación ambiental, una preocupación social y una preocupación económica. Esto es lo que le da sostenibilidad a cualquiera de los problemas, ¿no? O a la solución de los problemas. Si pensamos, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, estamos pensando en temas de polución, de contaminación sonora y contaminación visual. Si estamos pensando en temas de sociedad, estamos pensando en accesibilidad, que todas las personas en una ciudad tengan accesibilidad para poder desarrollarse en educación, en cultura, en salud, en recreación. Y además estamos pensando también en que el transporte pueda tener un menor tiempo de recorrido, en que pueda haber accesibilidad de transporte público, que se dé preferencia al transporte público en lugar del transporte privado. Hoy en día la vida es al revés, en el Perú se da más bien preferencia al transporte privado que al público. Y luego también completar con accesibilidad a aquellas zonas de la ciudad que han crecido, que se han creado antes que la infraestructura, ¿no? Eso es un tema de sociedad. Y en temas económicos, digamos, la principal preocupación es cómo financiamos o hacemos autosostenible financieramente el transporte, de cómo creamos infraestructura que pueda permitir toda esta, digamos, la circulación fluida por la ciudad, cómo interpretamos las externalidades. Las externalidades es un concepto económico que tiene que ver con que uno no paga el precio real del transporte. Cuando uno se toma un taxi, por ejemplo, paga 5 soles y se pregunta por qué en Europa, por ejemplo, puede costar 50 o 60 euros. Porque claro, uno no paga un seguro de vida, uno no paga un carro nuevo, porque los carros generalmente están en malas condiciones, no paga una licencia de taxi, no paga una serie de seguros. Y todas esas cosas están escondidas y las paga la sociedad en su conjunto. Por eso hay tanto taxi, ¿no? Así es. Por lo cual los taxis tienen un precio bajo, pero en realidad la sociedad está pagando todos los otros precios, el costo de los accidentes y todo lo demás. Entonces, eso, por ejemplo, no se tiene en cuenta cuando se analiza el factor económico. Y hay otros temas, por ejemplo, el uso del suelo. ¿Por qué se hacen infraestructuras tan grandes aprovechando el suelo de todos para favorecer, digamos, a la menor cantidad de gente que solamente circula en automóviles? O sea, se amplían avenidas, pero obviamente esas avenidas no son para los que se transportan a pie ni se transportan en buses, es para la gente que tiene autos grandes y demás. Entonces hay un tema de injusticia también, ¿no? Y encima le decimos subida a las autoridades, a los alcaldes, mira esta pista, cómo no las tiene, ¿no? Así que encima reclamamos que nos arreglen la pista para desplazarnos, ¿no? Efectivamente, hay un mal uso del suelo y los temas económicos también se tienen que ver con cómo financiamos todas esas infraestructuras. Si queremos que la ciudad sea más fluida, esa es una pregunta clave, ¿no? Claro, el término sostenibilidad, ingeniero Santamaría, sostenibilidad, y veamos en comparación dentro del contexto latinoamericano con otros países, ¿cómo nos encontramos en esto de lo que es el transporte?
Bueno, si hablamos de sostenibilidad, yo hice un análisis cuando estuve estudiando en Francia. Obviamente el crecimiento rápido y sin una política ordenada nos trae como consecuencia que nuestro transporte sea poco sostenible. ¿Qué significa poco sostenible? Que en unos pocos años nuestros hijos o nuestros nietos van a lamentar todas nuestras decisiones. Esa es la mejor manera de medir la sostenibilidad. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestros nietos, y los nietos dicen, oye, si nuestros abuelos han tomado buenas decisiones, ahí nos vamos a dar cuenta de que sí hemos dado decisiones sostenibles, ¿no? Y las decisiones sostenibles tienen que ver con decisiones en estos 3 ejes, ¿no? Que hayamos sido responsables ambientalmente, socialmente y económicamente, obviamente. Hay otro, recientemente, ingeniero Santa María, se concesionó la línea 2 del Metro de Lima. Ajá. Bueno, una obra subterránea que funcionará incluso sin piloto, o sea, piloto automático. Ajá. ¿Hubo algunas opiniones en contrario al proyecto? ¿Qué comentario tiene al respecto? Bueno, la verdad es difícil opinar en el sentido de que la infraestructura realmente es bastante cara. O sea, claro, uno dice, oye, ¿por qué hacemos una infraestructura tan cara para un transporte público? La infraestructura en realidad es necesaria. Personalmente yo creo que una buena parte de la infraestructura pudo haber sido aérea, y obviamente en donde haya parte del centro histórico debe haberse respetado una obra subterránea para no alterar el paisaje externo, ¿no? Pero en una ciudad, en un país en realidad donde todavía no tenemos recursos, yo creo que quizás pudimos haberlo hecho aéreo. Eso hubiera disminuido un poco los costos, no hubiera suprimido tanto. Ahora, es necesaria de todas maneras una infraestructura de ese tamaño, ¿no? Porque hoy en día las infraestructuras son ínfimas. Para hacer una comparación simple, por ejemplo, en ciudades como París o como Londres, con ciudades de 10, 11 millones de habitantes, estamos hablando de sistemas férreos de más de 1.000 kilómetros. En Lima hoy en día tenemos 20 kilómetros en operación de sistema férreo. Hay algo, ingeniero Santa María, que escuchamos a la ingeniera Fanieto hace un instante, las decisiones políticas en lo que se refiere al transporte. ¿Se está tomando en cuenta la opinión técnica, la opinión de los ingenieros y en otro sentido, referente a la autoridad nacional, ¿qué atención debe tomar en estos momentos? Particularmente yo creo que no se toma ninguna opinión técnica, son opiniones facilistas, políticas. Por ejemplo, hace un par de años escuchaba al ministro de Transportes en aquella época, que decía que reduciendo los aranceles a los vehículos nuevos íbamos a mejorar la calidad del aire. Me parecía absurdo, porque con eso íbamos a aumentar la cantidad de autos y aumentábamos la polución. O sea, y actualmente se han bajado los aranceles. O sea, nosotros no somos países productores de automóviles, pero tomamos medidas para alentar la compra de automóviles nuevos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que deberíamos de focalizar nuestra política en ciudades, inclusive ciudades chinas, como Shanghái, por ejemplo, donde hay impuestos fuertes, muy fuertes, por el tema de la placa del vehículo, y con ese dinero del parque automotor particular se pueden financiar proyectos de transporte público, donde se pueden hacer muchas más líneas de metro, muchas más líneas de buses expreso. Uh-huh. Entonces hay que buscar ese equilibrio, porque si nosotros damos rienda suelta y además ponemos barreras muy frágiles para el uso del transporte privado, va a pasar lo que está pasando ahora, ¿no? Nuestras vías se saturan rápidamente y no hay cómo salir de este momento. Y aparte de las controversias que se dan entre las autoridades del Lima y Callao, ¿no? ¿Cómo solucionar este problema, no? Eso es sui generis nuestro. Eso no ocurre en otras partes. O sea, es una única ciudad, no se puede dividir decisiones políticas. Eso es completamente absurdo. Le echan la culpa a Guarochirí, al Ministerio de Transporte, se echan la culpa unos a otros y no hay solución. Eso es parte de nuestro subdesarrollo. Ahora, otra cosa, ingeniero Santa María, ¿cuáles son las expectativas que tiene usted respecto al foro sobre ordenamiento territorial y transporte en Lima y Callao, que organiza el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, del 2 al 4 de julio próximo, que ya está cerquita? Yo estaba participando en tanto que organizador, como representante del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Obviamente es un punto de partida, y una de las ideas que hemos estado trabajando desde la UNI es, reunir a aquellos que puedan hablar coherentemente del transporte, técnicamente, sin ningún tinte político, para que las ideas las podamos escribir en el papel, y obviamente que esas ideas transcritas en el papel se puedan transferir luego al ámbito político, porque son las decisiones políticas las que finalmente se implementan. Entonces, nosotros no queremos que solamente sea un foro de discusión de problemas, sino
allá donde se planteen las soluciones, nosotros podamos luego darle un seguimiento, y entonces vamos a armar una comisión de transporte que vamos a tratar de hacer un observatorio permanente de los planteamientos y las decisiones que son consecuentes de esos planteamientos, ¿no? Hay dos vías importantísimas en Lima, ¿no? El Zanjón, que llamamos vía el Paseo de la República, y otra que se hizo hace algunos años, 10 años aproximadamente, que es Paseo de la el Javier Prado, que estamos acá al frente, al costadito. Creo que tenemos entendido que usted está haciendo una investigación al respecto, ¿no? ¿Cómo ve, no? En horas puntas y no horas punta, es una cantidad de vehículos que no sabemos, o a veces soñamos y deseamos tener una vía de segundo piso. Eso es lo peor. Por ejemplo, yo he vivido en México, y en México están haciendo el segundo, el tercer piso, y uno pone un piso más y entonces hay más vehículos. Eso es un círculo vicioso, además que se afea la ciudad, ¿no? Particularmente hay que encontrar una solución óptima. Nosotros estamos trabajando, hemos ganado un concurso de la Facultad de Ingeniería Civil sobre el estudio del congestionamiento de la Javier Prado. Lo que nosotros queremos estudiar es hacer un observatorio vía videos, y luego hacer un procesamiento con programas de cómputo, y entrenar a unas redes neuronales artificiales que nos permitan pronosticar y predecir un comportamiento de la vía. ¿Por qué? Porque nosotros lo que digamos, intuimos es que existen turbulencias. Si nos fijamos, como que si la Javier Prado fuera un río, puntualmente existen turbulencias, y esa turbulencia retrasa el flujo, ¿no? O sea, sin necesidad de muchas inversiones, que seguramente sí se tendrán que hacer en el futuro, se podría arreglar parte de la turbulencia que existe en Javier Prado. Pero Javier Prado es un problema muy complejo, muy complejo. Nosotros queremos dar algunas pistas de solución haciendo un observatorio. Yo creo que sí se necesita una infraestructura ahí que pueda aligerar el tráfico, pero que esa infraestructura tiene que ser financiada por los mismos autos particulares que circulan. Definitivamente. Eso tiene que y el ser parque automotor de autos nuevos sigue incrementándose año a año, ¿eh? Son en promedio de 50.000 a 100.000 y hasta 200.000 vehículos que ingresan, ¿no? Y los viejos no salen, ¿eh? Los carros viejos sí continúan ahí, y están ahí. Y bueno, ingeniero, reiterar la invitación para este foro del 2 al 4 de julio. Así es. Efectivamente, nosotros estamos, yo en tanto que investigador voy a participar en el foro, participando de la Comisión de Transporte y del observatorio. Invito a todas las personas que estén interesados en este problema tan complejo, a los ingenieros en particular, ingenieros civiles, ingenieros de transporte, el 2, 3 y 4 de julio a las 18:30, en el auditorio C del Colegio Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros de Perú. Perfecto. Bien, ingeniero Edward Santamaría, ingeniero civil, ha estado con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, este 2 al 4 de julio, importantísimo este foro sobre ordenamiento territorial y transporte en Lima y Callao. Acuciante, es un problema. Evento que organiza el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias, ingeniero Santamaría. Eso, muchísimas gracias. 8 de una persona en el ámbito pesquero, y van e investigan, ¿no? Porque ahora ya un delito que se comete en el sector pesquero puede ser penalizado, ¿no? Bajo pena de cárcel. Entonces, bajo ese contexto, pero ellos necesitaban una herramienta técnica, porque ellos conocen la parte legal, pero no la parte técnica. Por ejemplo, cómo reconocer si un arte es prohibido o no es prohibido, si una especie que se pesca está dentro de las tallas mínimas permitidas, ¿no? Si el uso de explosivos es legal o no es legal, ¿no? Entonces, son aspectos técnicos que ellos no comprenden mucho. Entonces, de ahí me nació esta idea. Esta idea nace desde el 2012, ¿no? Esta es una guía que ha sido elaborada netamente para el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. No fue acogida por el jefe nacional del Instituto de Medicina Legal, el doctor Gino Dávila. Yo le presenté la idea a él cuando era un consultor independiente. Le dije, mire doctor, acá tengo un proyecto, me desearía elaborarlo para ustedes, porque sé que ustedes tienen un equipo forense especializado en materia ambiental, que es el EFOMA, que son peritos ambientales que le dan el soporte técnico y científico a los fiscales, ¿no? Para que hagan sus pericias. De ahí nació esa idea. Y a lo largo de toda esta investigación y recopilación, ingeniero, ¿qué es lo que ha encontrado? ¿Cuáles son los delitos más frecuentes? Y qué decir, pues, ¿no? Y si no se cumplen, ¿cuáles son los vacíos legales para que no se aplique la ley para sancionar? A ver, los delitos más comunes hoy por hoy y que hasta ahora se comete es la incursión de embarcaciones dentro de las 5 millas.
¿no? Por ejemplo, la pesca de arrastre en Tumbes, que es un caos. He sabido a voces de que todas embarcaciones de 10, 15, hasta 20 toneladas ingresan dentro de las 5 millas. Es una zona reservada netamente para la especie se puedan reproducir y de conservación, pues, ¿no? Y para la pesca artesanal. Y la pesca de menor consumo, calado, claro. Exactamente. Pero en Tumbes, pues, entran. Y no hay quien controle. Exactamente. ¿Vacío legal o desobediencia? Más que vacío legal, porque vacío legal no lo creo, porque ya está la ley. Ya está la ley. Está prohibido. Netamente, en todo el litoral está prohibido la pesca de arrastre dentro de las 5. Está prohibido la pesca con chinchorro, ya sea mecanizado o manual. Está prohibido la pesca con explosivos. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Fiscalización? Tal vez. Pero más que eso falta poder vigilancia. ¿Y a quién corresponde la vigilancia? Ahí está. O sea, hay un divorcio, por ejemplo, entre DICAP y Produce, ¿no? Que deberían trabajar juntos, a la mano con la Fiscalía, para que puedan hacer un buen trabajo en conjunto. Diría que tenemos suficiente normatividad o hay actividades dentro del subsector pesquería que todavía necesita regularse. Aplicarlas más que aplicarlas. todo. Aplicarlas, ¿no? Aplicarlas, porque hay normas que como le digo, ya están dadas, ¿no? En esta guía recopilo todas esas normas en donde hablo de la parte de extracción, hablo de la parte de producción, hablo de la parte de agricultura, hablo de la parte de lo que es la conservación del medio ambiente. O sea, las normas están dadas acá, ¿no? Por ejemplo, aquí están ya legisladas, hay decreto supremo, ¿no? Que me habla sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad biológica, por ejemplo. Claro, ¿no? uno diría porque tenemos tantas normas, tantos reglamentos, y simplemente pues la desobediencia es lo que prima, ¿no? ¿Esta es su primera obra, ingeniero? No, esta es la tercera, pero yo estoy haciendo trabajo de investigación por mi cuenta en mis tiempos libres, pero mayormente basado en lo que es el medio ambiente, biodiversidad. O la obra anterior que hicimos era la importancia de las plataformas petroleras como arrecifes temporales, ¿no? de especies marinas. O sea, por ejemplo, en esa obra nuestra idea era saber si una plataforma petrolera en uso, o sea, en actividad, afectaba al medio. Y lo que nos dimos con mi grupo que hicimos, la sorpresa de que no era así. Actuaba como refugio. Claro, ingeniero, guía metodológica para la investigación de los delitos ambientales. Esto conlleva también a otros aspectos, la contaminación misma del litoral, del mar, ¿no? Que no solamente es lo que usted nos ha señalado y lo que figura acá en el libro, sino también cuánto se está contaminando nuestro mar territorial. Exactamente. Lo que pasa es que, mire, en esta guía vamos a encontrar tres cosas bien marcadas. Anexo el RISPA, que es el reglamento de infracciones y sanciones, ya que está a cargo del Produce, y luego anexo unos cuadros de infracciones que le ha sido cedido a la OEFA, ¿no? Pero dentro de estos dos cuadros, tanto de la OEFA como del Produce, que son sanciones administrativas, también pueden estar tipificados como delitos penales. Como usted dice, la contaminación en el mar. Nadie mira mucho la contaminación marina. O sea, nadie controla, por ejemplo, lo que sale y entra. La capitanía o los entes encargados no revisan, por ejemplo, una embarcación pequeña, una artesanal, lleva víveres, lleva aceite para consumo, pero ¿quién le controla si eso regresa? Claro, ahí es la buena pregunta, porque eso lo pueden arrojar al mar una vez que darle uso, freír algo en alta mar, los desechos al mar, y simplemente se está contaminando. Y no es una embarcación, son miles de embarcaciones a lo largo de todo el litoral peruano. Y lo hace, y eso se lo digo por experiencia propia. Yo desde que salí de la universidad he navegado embarcaciones pequeñas como en grandes. He sido TCI en el IMARPE, he sido bitacorero, o sea, he estado como 40 días en el mar y he visto que ahí se puede hacer de todo. Y no hay ningún tipo de control. La basura sale del puerto pero ya no regresa, todo va al mar, orgánico, inorgánico, bolsas, trapos, redes, cabos, plásticos, cables, o sea, no hay, a nivel nacional, mire, incluso esto puede ser como un tema de proyecto, no hay un manejo de residuos sólidos a nivel de la pesca artesanal, que los regule, que diga, no hay, no hay, o sea, que alguien diga, sí, yo he hecho esto, no hay ese tema. O
O sea, ¿quién regula a ellos en cuestiones de lo que es los desechos que llevan? ¿No? O sea, el material que ellos llevan, ¿quién los controla? Nadie. Son miles de embarcaciones que salen a diario a alta mar a pescar. A nivel nacional creo que es más de 6.000. 6.000. Imagínense 6.000 todos los días 6.000 y cuántos kilos de desechos se tiran al mar. Es como los vehículos en el centro de Lima, que abre la ventanita y botan la basura. ¿Falta de conciencia? Falta de conciencia. Educación también, o sea, son muchos aspectos sociales, ¿no? Uh-huh. Porque, como le digo, aquí el tema grave es que ellos creen de que como el mar es amplio, es ancho, lo aguanta todo. Y creen que creen que el mar es ancho y ajeno. Exactamente. Y no hay quien reclame por él. Exactamente, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, el mar es, de ahí nació la vida, es lo que nos da la vida, es lo que nos proporciona la mayor cantidad de oxígeno que nosotros respiramos. Contaminamos con aceite, con grasa, ¿no? Las embarcaciones pequeñas agarran su botellita de aceite y lo botan. Y un litro pues de aceite te va a contaminar miles de litros, ¿no? de agua, de agua, de eso mar. te va a matar vida también, ¿no? Ingeniero, para finalizar, en vísperas de la celebración de la Semana de la Pesquería, que se inaugurará el martes 24 en el Consejo Departamental, unos avances de estas celebraciones. Esta guía lo voy a presentar en la Universidad Nacional del Callao, el 26 de junio a las 11 de la mañana, ¿no? O sea, el vicerrector académico de investigación, el doctor Cáceres, bueno, ha tenido a bien a que yo pueda presentar esta guía, ¿no? Exponerla en la universidad. Y otra cosa, ¿no? Esta guía y los otros libros que yo he hecho han sido financiados por una fundación. Eso tengo que también reconocer, ¿no? Sin el aporte del privado no se hubiera podido hacer esto, ¿no? Personas que apuestan por la investigación y por peruanos como nosotros y los que están participando, ¿no? El doctor Fernando Zúñiga Rivero, mediante su fundación, es el que ha financiado esta guía y los otros libros, ¿no? Y un libro más que viene. Perfecto. Ingeniero Carlos Arroyo, gracias, y creo que es importante saludarlo por esta celebración de la Semana de la Pesquería. Gracias por estar con nosotros, y bueno, y las personas que están ligadas de alguna u otra manera a lo que es estar al litoral y a la pesquería, es importante esta guía metodológica para la investigación de los delitos ambientales subsector pesquería. Ténganlo a la mano para que no cometan faltas, no cometan errores y sepan a qué atenerse cuando las sanciones caigan si es que están transgrediendo las normas y los reglamentos. Guía metodológica para la investigación de los delitos ambientales subsector pesquería, del ingeniero, elaborado para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, EFOMA, del Ministerio Público, a cargo del ingeniero Carlos Arroyo. Gracias, ingeniero. A usted, muy agradecido. Bien, vamos a una pausa. Así, señores, 8 de la mañana con 50 minutos. Siguiendo con los temas de trascendencia, vamos a conversar a continuación con la ingeniera Ana Rosa Adanilla. Ella es consultora experta en los temas de liderazgo, directora de la maestría en gestión minera de la Escuela de Posgrado Herens. La ingeniera, buenos días, ingeniera. Buenos días, un gusto. La ingeniería es un pilar básico del desarrollo. Por eso incluso China tiene ingenieros liderando el país, los asuntos de Estado. ¿Qué ha sido uno de los secretos a voces que le ha permitido convertirse en el tigre de Asia? Justamente, ¿cuál es el análisis que usted puede hacer en materia de liderazgo en los ingenieros, una de las profesiones y colegios más importantes dentro del conocimiento? Efectivamente, justamente vengo de dar una charla sobre liderazgo organizada por el instituto que el Colegio Departamental de Ingenieros de Lima ha trabajado. Realmente en el perfil del ingeniero el liderazgo es un componente fundamental. Y creo que muchas universidades ya lo han comprendido y están incorporando el desarrollo de esta habilidad. Porque también hay un dilema, si es que es una habilidad que se puede adquirir o la gente nace líder, ¿no? Pero yo estoy convencida que sí se puede mejorar las capacidades y los ingenieros necesitan incorporar dentro de su formación el liderazgo. Pero ya vemos que a pesar que hay este esfuerzo en las universidades, todavía falta mucho. Tenemos que trabajar bastante con el desarrollo de esta competencia o capacidad. Claro, es importante definitivamente. Recientemente usted ha participado como expositora
en el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería en este tema. ¿Qué recomendaciones importantes puede compartir sobre dicho tema? Hemos enfocado el tema del liderazgo como un tema central para la vida, desde la persona, la familia, la sociedad, las empresas, ¿no? Entonces, si alguien quiere lograr cambios, y uno puede querer lograr cambios en su vida y tiene que liderar su vida, o puede querer liderar cambios en la familia y tiene que liderar su familia, hasta liderar el país, ¿no? Entonces, creo que el liderazgo es una herramienta que cuando está bien aplicada y dirigida puede conducir a promover cambios drásticos, ¿no? Y en nuestra sociedad aspiramos esos cambios. Y el cambio comienza por uno mismo, primero. Por supuesto, o sea, uno tiene que ser capaz de liderar su vida y le decimos a los ingenieros jóvenes, a ver, planeemos tu carrera, ¿cómo es que tú te visualizas en largo plazo? Tienes una mirada de largo plazo, proyéctate, ¿no? Porque hoy día hay oportunidades fantásticas para los ingenieros y a veces no les hemos impulsado ese espíritu de querer ambicionar grandes cosas para ellos y para su sociedad, porque el ingeniero es un promotor del cambio. Y generador de la economía de las naciones. Por supuesto, y yo creo que tenemos que enfatizar más para ganar más vocaciones. Hay un decaimiento en los jóvenes, en los más jóvenes que están en el proceso de elegir profesión, de entrar a esta carrera. Tenemos que inspirar más a los jóvenes para que decidan seguir carreras de ingeniería y necesitamos muchos ingenieros en este país. Es importantísimo lo que usted nos señala, ingeniera Danilla, es importantísimo el liderazgo para manejar grupos humanos para el desarrollo. Eso es valiosísimo. Y el ingeniero tiene toda esa capacidad. Así es. Y no solamente el ingeniero, todo el sector de las profesiones. El mundo ha evolucionado, la tecnología nos gana todos los días, hay evolución de la tecnología. ¿Cuánto está ayudando o cuánto está haciendo soporte para el liderazgo de las personas? Sí, yo creo que el liderazgo para el cambio tiene que tomar en cuenta, primero, una visión de a dónde queremos llegar, y uno de los recursos fundamentales para hacer realidad esa visión es la tecnología, ¿no? Porque bien podemos reconocer que el siglo XXI tiene que aplicar todas las herramientas modernas que tenemos a disposición. Del conocimiento, ¿no? Por supuesto, y la tecnología puede acortar tiempos, porque acá en nuestro país necesitamos tener sentido de urgencia, que hay cosas que tenemos que cambiar porque ya no pueden quedar así. Entonces, los recursos tecnológicos y los recursos humanos, ¿no? Y dentro de los recursos humanos yo creo que el líder tiene que ser capaz de formar nuevos valores, si es que estos no existen. Y por eso hay organizaciones que transforman los valores, impulsan valores nuevos y logran ese cambio hacia una dirección más ambiciosa, una mirada de liderazgo de esta organización versus una sociedad que necesita esos cambios. Ingeniera Danilla, se vienen las elecciones municipales y regionales. ¿Qué características deben ver los electores para elegir a sus candidatos, para tener auténticos líderes en cada una de las regiones y gobiernos locales? Claro, hay varias bases de liderazgo y el liderazgo está muy relacionado también al poder. El liderazgo realmente es un elemento fundamental para transformar algo. Luego, las bases que tiene un líder municipal, por ejemplo, muchas veces se quedan en la base del liderazgo carismático. Es una persona muy elocuente, convence, pero el liderazgo tiene otras bases, el conocimiento, por ejemplo. Si nosotros tenemos a alguien liderando una comunidad, deberíamos contemplar el hecho que esta persona conozca su región, sus recursos naturales, a dónde puede dirigir el esfuerzo de una región o de una comunidad, ¿no? Entonces, creo que ejerciendo el liderazgo en sus diferentes bases, el conocimiento, el carisma también, ¿por qué no? Pero también imponiendo esa visión. Un alcalde, un presidente regional debía ayudar a definir una visión ambiciosa, desafiante, para lograr hacerla realidad. Hay líderes y lideresas, mujeres y hombres. La visión suya como mujer ante el surgimiento y el avance de la presencia de la mujer liderando proyectos, trabajos, liderando en la política también. Claro, definitivamente. En nuestro país la mujer juega y ha jugado desde hace muchos años un rol de liderazgo desde las bases. Uno puede ver organizaciones de base lideradas por mujeres. Y cada vez más la sociedad reconoce e impulsa
ubicación de mujeres en diferentes puestos de la sociedad. Y podemos ver que cada día se incorporan más mujeres. Todavía tenemos menos de las que quisiéramos. Necesitamos mujeres, ingeniera Danía, liderando proyectos, liderando alcaldías, liderando regiones, y así a ver si bajamos un poco la corrupción, ¿no? Sí, yo creo que La mujer tiene esa calidad de poder, de decir, limpieza, de decencia, ¿no? Perdón, que me estoy atacando a mí mismo como hombre, ¿no? Pero yo es creo así. que sí, ahí trabajamos muy duro, las mujeres y los hombres juntos, no vamos a estereotipar, pero sí, la sociedad necesita crear valores. Esos valores que de forma compartida, vamos a hacer que se logren esos resultados deseados, ¿no? Ingeniera Ana Rosa Danía, gracias por estar con nosotros. Creo que es importante, que vamos a tenerla más continuamente porque ese es valiosísimo, crear y despertar el sentido de liderazgo. Gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero. Gracias, buenos días. Bien, señoras, señores, nos ganó el tiempo. Nos vamos con Palabra de Ingeniero hasta el próximo sábado de 8 a 9 a través de las ondas de Radio San Borja. Gracias al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, a su decano, el ingeniero Oscar Rafael Añosa. En la producción, la licenciada Silvia Rodríguez, Gerson Puente, en la cámara de televisión para rtvciplima.com. Gracias, Mario Poy, con Fernando Llamosa le dice muchas gracias. Hasta el sábado.